la primera vuelta al mundo se descubrió de verdad que la Tierra es una esfera, que todos los mares forman un solo mar, que los antípodas no caminaban cabeza abajo. No me acuerdo. El barco más impresionante que surcaba en los mares en el siglo XVI era el galeón. Mira, por casualidad hay aquí un galeón que está a punto de zarpar, pues se lo vamos a enseñar. Cubierta, proa y popa. Palo mayor, palo mesana, palo de trinquete y bauprés. Un viejo vagabundo que se llamaba Don Quijote de la Mancha un día salió de su casa para recorrer el mundo. Decían que era caballero andante, aunque un caballero va a caballo y un andante andando. Yo esto no lo entiendo. Un día salió de su casa para recorrer el mundo con su amigo Sancho Panza. Decían que estaba loco y enfermo de estulticia, aunque nosotros sabemos que él lo que quería era hacer justicia. Los niños de mi colegio estamos estudiando una aventura que se llama La Primera Vuelta al Mundo. Hemos escrito cartas a los niños de otros colegios que también saben esto. Hemos aprendido la primera vuelta al mundo. Hace muchos años, hace 500 años, hace 500 o por ahí. En 1519, 5 barcos salieron del puerto de San Lucas de Barrameda, España. 5 barcos que se llamaban San Antonio, Trinidad, Concepción, Santiago y Victoria, en los que iban montados más de 200 tripulantes. Después de 3 años, en 1522, solo volvió uno, la nao Victoria, con solo 18 navegantes a bordo. Todos los barcos eran carracas, menos el Concepción, que era una carabela. Pero bueno, el Santiago era el más pequeño y dicen que era un patache. Concepción y las otras caracas dieron la vuelta al mundo. Eran barcos de transporte. El más grande era el San Antonio, que podía cargar hasta 120 toneladas. Y eso es un montón.
La nave capitana era la Trinidad. La primera vuelta al mundo fue una hazaña española que participaron marinos españoles, portugueses, venecianos, genoveses, napolitanos, griegos y barceses y muchos más. Dice que Fernando Mañez dio la primera vuelta al mundo, pero no es verdad. Este marino portugués descubrió un estrecho que después no sirvió para nada. Y después quiso ir a las Islas Molucas y no llegó. ¿Y quién dice que Mañez no dio la vuelta al mundo, sino un esclavo de él llamado Enrique? Me estoy a corto también. Ya está. Lo más extraño ahora, 500 años después, nadie sabe cuál es el nombre del hombre que dio la vuelta al mundo por primera vez. Para que no pase un día más sin saber apuntar, Juan Sebastián Elcano se llamaba. Era un español y nació en Getaria. ¡Tía! Y navegando está, llevaban 5 naves, llevaban 5 naves y una bolera, do re mi, do re fa, y una volverá. Buscaban nuevas rutas, fíjate qué gracia, buscaban nuevas rutas a las Molucas llegar, do re mi, do re fa. A las Molucas llegar, llegando a Filipinas, qué pena, llegando a Filipinas, Magallanes morirá, do re mi, do re fa, Magallanes morirá, pero Elcano se salva, mire usted qué gracia, pero Elcano se salva y a casa volverá, do re mi, do re fa, y a casa volverá. Hay un cronista y una personalista. El marino Magallanes se junta con Truhanes, que en las islas las Molucas no se afectan las pelucas. Tanta nave, y no hay nadie que la sabe. Aprendimos de Don Quijote. Los agravios hay que enderezar, los entuertos enderezar y las deudas satisfacer. Y para que no se olvide de Juan Sebastián ni un día más, esto os hemos querido contar.
1500 años después, nadie sabe el nombre de Juan Carlos I. ¿Qué ha dicho?